Muy buenos días, hermanos y hermanas. Sean todos bienvenidos a una edición más de Meditaciones. Estamos al lunes 22 de junio y quiero hacerte una pregunta. ¿Te gusta criticar a los demás? ¿Te gusta juzgar a los demás? Tú dirás, no. Bueno, yo no sé realmente si lo haces o no. Pero créeme que esta es una de las cosas más sencillas que hay. Basta con que dos personas se llamen por teléfono o empiecen a chatear y lo hagan de una manera un poco prolongada para que terminen hablando de un tercero y empiezan a emitir juicios acerca de esa persona. Y cuando me refiero a emitir juicios, me refiero a emitir opiniones. Hay que tener mucho cuidado con las opiniones, porque cuando se opina, se puede terminar haciendo un juicio. Y cuando hacemos juicios, nos convertimos en jueces. Por eso es muy delicado el emitir una opinión, porque esa opinión puede convertirse en un juicio acerca de alguien. Y esa tercera persona no está ahí para defenderse. Hacer conjeturas acerca de alguien estando ésta ausente es muy delicado, porque puedes terminar levantando un falso testimonio, levantando una calumnia, hablando algo que no es, dando una opinión un poquito personalizada, poniéndole algo más de tu parte y ya empezarás a añadirle algo a lo que empezó siendo una opinión, terminará siendo un cuento y uno no sabe a dónde puede llegar esto. Por lo tanto, hoy el Señor en su Evangelio, y seguimos con San Mateo, nos va a decir que tengamos mucho cuidado de no convertirnos en jueces de los demás. Qué fácil es criticar a otros, pero ¿cuánto duele ser criticado por los demás? ¿Cuánto duele? El gran pecado de los buenos es el de creerse jueces de los otros, porque pensamos que somos buenos, inmediatamente empezamos a decirle a los demás cómo deben comportarse. Tú debes hacer esto, tú debes hacer aquello, ¿por qué tú no haces aquello otro? Y eso es algo que también debemos nosotros procurar, controlar. Nuestro afán por estar corrigiendo a la gente. No hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquello. En definitiva, uno a veces como cristiano siente el deseo de evangelizar, el deseo de enseñar la fe, el deseo de moralizar a las personas, o sea, decirle lo que es bueno, decirle lo que es malo. Y eso puede ser muy bueno y puede ser muy oportuno, pero una cosa es evangelizar y otra cosa es decirle a la gente, tú estás mal, tú estás bien, o tú debes hacer esto o aquello o lo otro. Y es muy delicado porque tiene que partir de una vida que te respalde. Si tú no estás viviendo algo, ¿cómo vas a decirle al otro que lo haga? Te pongo un ejemplo muy simple. Si tú eres un borracho y te gusta beber, ¿cómo le vas a decir a tu hijo, no bebas, no lo hagas? Si tú eres un fumador empedernido y no has podido dejar de fumar, ¿cómo le vas a decir tú a tu hija o a tu hijo, no fumes, se te ve mal, te hace daño para la salud? Y por ahí puedo seguir nombrando una larga lista. Tu vida tiene que ser la primera en apoyar lo que tú dices. Por eso es importante que tú seas el primero en convertirte a las buenas obras. Tú tienes que ser el primero en decir, ya basta con esto o con aquella mala costumbre, aquella mala actitud, aquellas malas palabras que se te salen, y decir, tengo que parar con esto porque debo dar el ejemplo. Y es con ese ejemplo con lo que primero tenemos que decirle a la gente, esta es la manera correcta de vivir. Esto es lo que deberíamos estar haciendo y no lo otro. Es muy fácil decir de palabra, no lo hagas, pero ¿tú lo haces? Ese es el punto. Y por ahí deberíamos nosotros comenzar. Es por esto que Jesús nos lo dice hoy en el Evangelio y de una manera bastante directa. Vamos a leer Mateo capítulo 7 versículos del 1 al 5 y dice lo siguiente. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, no juzguen y no serán juzgados,
porque así como juzguen, los juzgarán, y con medida que midan, los medirán. ¿Por qué miras la paja del ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que tienes en el tuyo? ¿Con qué cara le dices a tu hermano, déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, cuando tú llevas una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga que tienes en el ojo, y luego podrás ver bien, para sacarle a tu hermano la paja que lleva en el suyo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta palabra suena duro. Hipócrita, porque así son todos los que pretenden darse cuenta del pequeño pecadito que ha cometido el otro, cuando no ha advertido del gran pecado que esa persona está cometiendo. Eso es un hipócrita, aquel que pretende corregir al que erró en una cosa pequeña y no quiere convertirse en sus grandes pecados. El que pretende ser bueno, intachable, al querer corregir o enseñar a alguien más cuando ha sido incapaz de corregirse en aquello mismo que tal vez pretende corregir a otros. No nos la demos de maestros de nadie. Nosotros solo somos hermanos de los demás y estamos en el mismo camino de conversión. Estamos en el mismo sendero. Todos somos hermanos y solo hay un juez. Si bien es cierto que tenemos que procurar enseñar el Evangelio y mostrar el camino, también es cierto que somos los primeros que tenemos que empezar a vivirlo para luego, y solo luego, poder decirle a los demás, corrígete en esto, o mira, esto no debes hacerlo, esto está mal, y hay que medir muy bien las palabras con las que se deben decir, porque eso entra dentro de lo que se llama corrección fraterna, para poder hacerlo con fruto. Decía mi director espiritual, un hombre muy sabio, que para hacer una corrección fraterna habría que orar por mucho tiempo prolongado y hacer ayuno, pidiéndole al Señor las palabras correctas para corregir a alguien, y luego de haberlo hecho con todo el amor y la caridad de la que somos capaces, hacer más ayuno y más oración luego para pedirle perdón al Señor si acaso en alguna palabra causó daño o hirió a la persona que intentó corregir. Esto de la corrección fraterna muchas veces lo hacemos muy a la ligera y alegremente, cuando es algo sumamente delicado y serio. No nos la demos tampoco de directores espirituales, que no es fácil hacerlo. Es un oficio de algunos expertos sabios y santos, más sabios que santos. Decía Santa Teresa de Ávila, si me dan a escoger entre un director espiritual sabio y santo, prefiero al sabio, porque el santo puede que se haga santo él solo, pero el sabio se hará santo él y me hará santa a mí. Esta santa es realmente fascinante. Pero a lo que vamos, pidámosle mucho al Señor que nos dé palabras de sabiduría, palabras realmente sabias y que vengan del Espíritu Santo, para poder nosotros corregir a la persona, para no ser hipócritas, que dándonoslas de jueces o maestros hagamos más daño que bien. Déjale al Señor ser el juez, que realmente Él es el único que lo es, y nosotros seamos solo hermanos, compasivos, porque con la misma medida que midas, serás medido. Que no se te olvide eso. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Seguimos en contacto a través de este canal. Chao, chao.